El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Estamos listos? Abran su Biblia. Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 7, verso 1 al 23. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Esa es la base bíblica que hemos tomado para ministrar la palabra de Dios en este día. Marcos capítulo 7, prácticamente todo el capítulo. Verso 1 en adelante, bajo el título Revelación escrita o tradición social. Revelación escrita o tradición social. La revelación escrita es una forma de llamar también a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que está revelado. Está revelado y está escrito. Ahí lo tienes en la mano. Esa es la palabra de Dios, la revelación escrita. Y la vamos a enfrentar a la tradición social para saber en qué debemos basar nuestra fe y nuestra conducta como cristianos. Si es en la revelación escrita, la palabra de Dios, o si es en la tradición social. Escuchemos cómo dice la Sagrada Escritura. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta las muñecas, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien os profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre: aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición, que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿así que también vosotros carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas y decía: lo que el hombre
Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y son las que contaminan al hombre. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Incline ahí su rostro y oremos juntos pidiéndole al Señor que nos dé iluminación espiritual, nos dé una mente espiritual, inteligencia espiritual para comprender, recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, para darte las gracias, Señor, por tu palabra. Bendecirte, Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo. Nos has prodigado tu santa y bendita palabra para que nosotros, tu pueblo elegido, camine por ella. Danos entendimiento espiritual de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es edificante, que contribuye a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Tome su lugar, hermano. Póngame atención los próximos minutos. Esta disertación de por sí es paralela. El registro bíblico que hemos tomado, Marcos capítulo 7, es paralelo también con el Evangelio de Mateo y el relato también de Lucas, relatores evangélicos. Y se enfoca en lo que es aquello que contamina espiritualmente a un hombre. Jesús al final lo enseña, ¿sí? El texto dice que esta parábola el Señor la explica al final y le dice a sus discípulos en casa cuál es el sentido, cuál es la enseñanza espiritual que ellos tenían que comprender. Vamos a entrar a esta parte introductoria con unas preguntas que nos hacen reflexionar realmente sobre qué valor tiene este principio espiritual, esta enseñanza espiritual para nosotros en este día. Escuche con atención. ¿Podemos conocer el significado de una tradición a través de las Sagradas Escrituras? Esa es una pregunta. ¿Podemos conocer el significado de una tradición a través de las Escrituras? La respuesta es sí. La Biblia nos dice en qué consiste una tradición. Este vocablo es céntrico en este relato del capítulo 7 de Marcos. Aparece 5 veces en estos versículos. ¿Cuál palabra? ¿Cuál expresión? La palabra tradición. Aparece 5 veces aquí, explícita. Y el Señor explicó en qué consiste una tradición. Hay otra pregunta acá. ¿Cómo dice? ¿Qué significan para Dios las tradiciones que algunos pueblos guardan? ¿Qué significa para Dios? Tradiciones que algunos pueblos, yo creo que todos, sin excepción, todos en esta tierra, todos los pueblos, todas las culturas tienen tradiciones. Tradiciones a veces religiosas, algunas son tradiciones culturales. Bien, ¿cómo mira Dios estas tradiciones? Vamos a aprenderlo. Hay otra pregunta. El Señor Jesucristo declaró lo que significan las tradiciones para Dios y para sus seguidores de todas las clases y pueblos. Amén. Jesús, nuestro Maestro, enseñó qué es una tradición y cuál es el significado que tiene. Y se lo enseñó a sus discípulos en aquella ocasión, criticando o más bien condenando a los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los expertos en las escrituras, los doctores de la palabra de Dios. Y los fariseos era una escuela del judaísmo,
la más numerosa, la más popular. No era la única, pero era la más popular, la más estricta incluso, la más nacionalista, los fariseos. Jesús, nuestro Señor, condenó la tradición que había sido acuñada por los escribas, los fariseos y las demás escuelas del judaísmo. También se conoce la escuela de los saduceos, también se conoce la escuela de los esenios, ¿sí? Y todos ellos también aportaron, todos ellos también practicaron y enseñaron doctrinas y mandamientos de hombres, tradición que finalmente contradijo la palabra y anuló los escritos sagrados que Dios le dio a su pueblo Israel. El Señor Jesús condena aquí la tradición de los ancianos, ¿sí? Acuñada más o menos en un lapso de tiempo de unos 5 a 6 siglos. Ya desde antes de la era cristiana, ya desde antes de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya la tradición de los ancianos había comenzado, unos 200 años antes de la era cristiana. La tradición de los ancianos comenzó a ser compilada, comenzó a ser enseñada y finalmente, por allá en el siglo VI, final del siglo VI de nuestra era, se terminó de compilar en un libro que el judaísmo considera sagrado. Aún incluso se le da a este libro más autoridad que a los mismos escritos sagrados, es decir, a la palabra de Dios, a las escrituras. ¿Cómo se llama este libro? Se llama el Talmud. El Talmud. T-A-L-M-U-D. Talmud. En este libro se compiló alrededor de 500 años de tradición oral. Doctrinas y mandamientos enseñadas por las escuelas del judaísmo a todos los judíos. Este número de tradiciones llegó a superar inclusive el número de mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos tenía la Torá, la ley de Dios, dada por Moisés al pueblo de Dios? 613 estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas. 613. Algunos creen que nada más eran 10 mandamientos. No, esa es una parte. En total eran 613. Todo el pacto mosaico, toda la ley de Dios, toda la Torá, 613 estatutos, mandamientos, preceptos y ordenanzas. Pues bien, durante este tiempo que les estoy diciendo, unos 200 años antes de la era cristiana, más unos 4 siglos más, 4 o 5 siglos más, ¿sí? Fue el tiempo en el cual el judaísmo compiló toda su tradición oral. En hebreo se dice la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh la compiló en este libro, el Talmud. Y el número de mandamientos que llegaron a compilar en el Talmud supera por lo menos 3 veces los mandamientos dados por Dios en la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Es decir, que si habían 613 en la Torá, en el Talmud usted va a encontrar cerca de 2000 mandamientos. Pero son mandamientos, como el Señor lo dice, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Y ellos invalidaron la autoridad de la Torá, de la palabra de Dios, la invalidaron por estos mandamientos. Y esto fue y es hasta el día de hoy. En el judaísmo ortodoxo de hoy, el Talmud está por encima de las Sagradas Escrituras. Es una lástima. Por eso debemos aquí, de parte del Señor, una severa condenación
acerca de esto. Vamos a continuar para tratar de agotar toda esta temática. En este pasaje están contenidos 3 significados de una tradición para 3 clases de personas. Muy bien. En el pasaje que hemos leído, Marcos 7, que le aconsejo que lo vuelva a leer en su casa, hay 3 significados de lo que es una tradición, ¿sí? Y para lo que significa también para un determinado grupo de personas. Escuchemos entonces el primer significado y para quién. Primero, para los religiosos. Para los religiosos. En este caso, este significado estaba dirigido o está enmarcado dentro de lo que es el judaísmo, porque Jesús se remite aquí a los escribas y a los fariseos, ¿sí? Y ya expliqué que los escribas y los fariseos eran 2 de las escuelas más reconocidas en el judaísmo antes de Cristo y el judaísmo después de Cristo y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es para los religiosos una tradición? Vamos a mirar qué significa. Número 2. Para las multitudes. Para las multitudes, es decir, para las naciones que no tienen identidad, que no tienen comunión, no tienen relación con el Dios de Israel. ¿Cómo le llama la Biblia a este grupo de personas, a las naciones, estos grupos étnicos que no tienen relación directa, no conocen al Dios de Israel? La Biblia le llama gentiles. Gentiles. Sí, en hebreo se dice los goyim, los gentiles. Gente pagana que no conoce a Dios. Y el tercer significado. Para Cristo y sus discípulos. Para Cristo y sus discípulos. Pregunto, ¿quiénes son discípulos de Cristo acá? Escuché unos pocos. ¿Quiénes son discípulos de Cristo acá? Somos discípulos porque no solo creemos en Él, sino que aprendemos de Él. ¿Sí? Somos participantes de un discipulado. En esta escuela bíblica usted ve que hay un discipulado y está dirigido y distribuido para todas las edades. ¿Sí? Para todas las edades. Para niños, para jóvenes, para adultos, para mayores. Eso es un discipulado. Por eso es que somos discípulos de Cristo, porque nosotros estamos en un discipulado. Nuevamente pregunto, ¿cuántos son discípulos de Cristo acá? Bien, enfoquémonos entonces en el primer significado. Para los religiosos. Para los religiosos. Significan un medio para alcanzar la salvación y evitar la condenación. Para un religioso esto es lo que significa una tradición. Es un medio para alcanzar 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas que ellos pretenden alcanzar mediante la práctica de una tradición? Alcanzar la salvación y evitar la condenación. Eso es, alcanzar la salvación. Ellos creen que pueden ser salvos practicando una tradición religiosa. Evitar así la condenación de sus almas. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy en día también no creen de la misma manera? Creen que practicando una tradición familiar, una tradición religiosa, creen que van a alcanzar la salvación. Creen que van a alcanzar el cielo, la justificación de parte del Señor. ¿Cuántos? Hay millones. Millones de personas que están engañadas pensando de que por guardar una tradición religiosa, un mandamiento o doctrina de hombres, enseñados por sus líderes, por sus maestros, creen que van a ser salvos. Pero están totalmente perdidos, están totalmente equivocados. Las escrituras declaran que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Qué más significa para un religioso una tradición? Significan el fundamento de sus doctrinas y su teología. Para un religioso, el fundamento de su doctrina, de su teología, es una tradición. De hecho, el catolicismo romano se basa su fe, basa sus creencias, su teología, no en la palabra de Dios. Para un católico, apostólico y romano, su fe, su creencia, la basa es en la tradición. Ellos le llaman la tradición de la iglesia.
tradición de la iglesia. Aunque al mundo ellos le presentan un mensaje aparentemente cristocéntrico, un mensaje basado en la Biblia, sin embargo, para ellos es superior la autoridad que tiene su tradición que la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces, a estas personas que se identifican con Cristo, pero que al momento de compartirles las verdades del Evangelio, el mensaje del Evangelio, ellos se excusan diciéndote: yo tengo mi religión. A ellos hay que decirle que no es una religión la que los va a llevar al cielo, que lo que los va a llevar al cielo es una persona, y que con esa persona tiene que relacionarse, porque no es una religión, no es una tradición la que te va a llevar al cielo. Quien te va a llevar al cielo es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre significan el medio para hacer expiación por sus pecados. Amén. Hacer expiación para un religioso, su tradición tiene, ellos le otorgan a la tradición, le otorgan méritos expiatorios. Es decir, te voy a explicar lo que significa la palabra expiación. La palabra expiación significa sencillamente limpieza. ¿Pero limpieza de qué? Limpieza de tus pecados. La Biblia establece que hay un solo sacrificio que es capaz de expiar nuestros pecados. La Biblia enseña que el único sacrificio que Dios acepta para la expiación, para la limpieza de nuestros pecados, es el sacrificio de su Hijo amado allá en la cruz del Calvario. Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que si alguien quiere limpiarse de sus pecados, alguien no quiere morir por causa de sus pecados, tiene que expiarse, tiene que limpiarse es en la sangre de Jesucristo. Y créeme, si tu pecado tú no lo limpias con la sangre de Jesucristo, tu pecado te va a destruir. Pero si tu pecado tú se lo entregas al Señor y permites que Él con su sangre te limpie, la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. Amén. Con toda certeza podemos afirmar que guardar una tradición religiosa no conducirá a la salvación del alma. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Puede ser cualquier tradición. Yo he hablado aquí de la tradición farisea, de la tradición judía, de la tradición católica romana, pero puede ser la tradición mormona, o puede ser la tradición luterana, o puede ser la tradición calvinista, o puede ser la tradición islámica, o puede ser la tradición hindú. Ninguna tradición, con toda certeza, practíquela usted o no, te va a conducir al cielo. El único que puede conducirnos al cielo, con toda certeza lo podemos predicar y afirmar, es el Señor Jesucristo. Segundo, número 2, para las multitudes. Para las multitudes, y aquí estamos hablando de que son multitudes de gentiles, son naciones paganas. Para ellos, ¿qué es una tradición? ¿Qué significa? Son utilizadas como mantos morales para silenciar una conciencia inmoral o culpable. Así es. Un gentil, un pagano, alguien que no conoce al Dios de Israel, usa su tradición como especie de un manto moral, para cubrir una conciencia inmoral, una conciencia culpable. Ellos piensan de que de pronto por ir allá al río Jordán en Israel y bañarse allá en el río Jordán 7 veces, eso va a producir en él limpieza moral. O algunos creen que por ir allá a los ríos que han declarado como ríos sagrados allá en la India, ¿sí? Creen que bañarse en esas aguas
del río Ganges y otros ríos más, ellos moralmente se van a limpiar de todas sus inmoralidades, toda su inmundicia moral. Así es que lo usan los gentiles. ¿Ve? Aquí en Colombia hay gente que en los días de la Semana Mayor, que declara el catolicismo romano, algunos van a algunos pueblos, algunos municipios, ¿sí? Y pagan unas especies como de penitencias, ¿sí? Y se castigan, se autoflagelan. Creo que se llama el pueblo acá Santo Tomás, ¿sí? Santo Tomás. Bueno, hay otros pueblos de la costa en donde mucha gente, por lo menos allá en Cartagena, para los días de la Semana Mayor, la semana de la pasión y la muerte de Jesucristo, según el catolicismo romano, ellos van a San Benito de Abad, y allá también en ese municipio se flagelan, pagan penitencias, pagan especies de castigo, se autoflagelan para tratar de callar su conciencia culpable, su conciencia pecaminosa o inmoral. En la villa de San Benito de Abad, ahí está. Entonces, te estoy hablando ahora de tradiciones que se practican aquí, en nuestro medio. Tradiciones que son conocidas. En las Filipinas hay gente que en los días de la muerte y pasión de Jesucristo, ellos se van y se crucifican literalmente. Se crucifican, ¿ve? En una cruz, con clavos y todo, ¿ve? Y bueno, piensan de que por esto su conciencia el Señor la va a limpiar. Pero la carta a los Hebreos enseña que no es la sangre de ningún animal, un macho cabrío, un venado, un animal limpio, la que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Es la sangre de Jesucristo lo único que puede limpiar nuestras conciencias pecaminosas, nuestras conciencias culpables. Es la sangre de Jesucristo, la sangre del Mesías, el Hijo de Dios, a su nombre. Son un medio socialmente aceptable para alcanzar méritos de santidad. Ahí está. Algunos practican las tradiciones para tratar de ser como más santos, ¿sí? Tratar de ser más santos. Yo conozco gente que proponen ayunos de 3, de 7 días, de 21 días, hasta de 41 días, con el propósito de alcanzar santidad, o sea, ser más santos. Ahora bien, quiero explicarte algo. Cuando tú recibes a Cristo, el Señor te perdona, te limpia de tu pecado y coloca en cada uno de nosotros su espíritu. Él nos separa del mundo y nos consagra para Él, colocando en nosotros su espíritu. Ese Espíritu Santo en nosotros es como un sello, es como una primicia, ¿sí? Que garantiza que así como Dios es santo, nosotros también hemos sido santificados. Nosotros también somos santos. Cuando usted nota cómo escriben los escritores sagrados sus cartas, sus epístolas a las congregaciones de cristianos, usted nota allí que la mayoría de ellos llaman a estos cristianos en estas comunidades, le llaman santos. Te explico lo que significa la palabra santo, para que no te confundas y pienses de que con una tradición, practicando una tradición, tú puedes alcanzar un mayor grado de santidad. No, no es así. Escúchame. En el momento en que tú recibes a Cristo y el Señor pone en ti su espíritu, ya tú eres santificado. Ya has sido separado del mundo y consagrado para Dios. Ahora usted tiene que caminar en esos caminos de justicia, rectitud y santidad para agradar a Dios. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no podemos ser más salvos como cristianos. No podemos ser más salvos. Yo no puedo ser más salvo que tú.
pero sí puedo ser más santo, más consagrado, más separado para Dios que tú. O tú puedes ser más santa, tú puedes ser más consagrada, tú puedes ser más dedicada al Señor que yo. Esa decisión, ¿quién la toma? Usted es quien la toma. Soy yo quien la toma. El mandamiento para los que son de Cristo y han sido declarados santificados en Él es de que cada día debes santificarte más. Es decir, cada día tú debes consagrarte más. Cada día tú debes dedicarte más al Señor. Cada día usted debe separarse más del mundo y consagrarse al Señor. Amén. Y eso lo podemos hacer, pero no es por una tradición, ¿oyó? Es participando de los sufrimientos por causa de la fe en Cristo. La Biblia dice que si usted y yo tenemos una buena actitud para sufrir por causa de nuestra fe en Cristo, Dios lo hace partícipe de su santidad. Te lo voy a volver a decir porque esto es muy importante. La única manera en que usted puede ser una persona más santa, más consagrada, más dedicada a Dios, es manteniendo una buena actitud hacia el sufrimiento, hacia el dolor. El apóstol Pedro declara que en la medida en que usted participa del sufrimiento, del dolor, por causa de tu fe en Cristo, Dios te hace a ti cada vez más partícipe de su santidad. Por eso es que nosotros podemos entender que cuando una persona ha experimentado una prueba dolorosa, un momento de tristeza, un momento de dolor en el que ha derramado lágrimas, incluso esta persona, después que ha superado esa crisis, ese tiempo de dolor, de tristeza, de pérdida, la persona es como más, si ha tenido una buena actitud, si no le ha echado la culpa a Dios, si no vive quejándose en vez de alabar a Dios, si tributa a Dios un ministerio de alabanza y no de quejabanza, esta persona Dios la hace más partícipe de su santidad. Nos hacemos más sensibles después de superar positivamente el dolor, la tristeza, la pérdida. Ese ha sido el proceso de más de uno aquí en esta congregación. Ese ha sido el proceso de más de uno aquí en esta congregación. Hoy en día somos más sensibles, más santos, porque hemos superado el tiempo del dolor, el tiempo de la crisis, el tiempo de la pérdida. Somos más santos, somos más sensibles, tenemos más sensibilidad espiritual, somos más humanos para comprender a un hermano que está en un tiempo de prueba, de tribulación o de tentación. A su nombre, a su nombre. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. A Él nosotros no podemos enseñarle cómo dirigir y cómo construir nuestras vidas. El sabio, Él es todo sabiduría. Esta condición se llama omnisciencia de Dios. Él conoce todo, ¿sí? Y Él es sensible, muy sensible. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él puede hoy asesorarnos y acompañarnos como nuestro sumo sacerdote. Él vive siempre intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos fortalecidos, para que vivamos en victoria, para que no nos detengamos, ¿ve?, cuando el dolor llega a nuestras vidas, sino para que nosotros superemos el dolor, aprendamos a ser más santos, ¿verdad?, más consagrados para con el Señor, y sigamos adelante hacia la carrera, hacia la perfección moral. Amén.
Todas las naciones tienen tradiciones culturales que han colocado por encima de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Amén. Esto es una realidad. Todas las naciones tienen tradiciones. Y lo triste es que han puesto esta tradición por encima del consejo de la palabra de Dios, el Dios de Israel. Por eso es que hay un llamado a las naciones, ¿verdad? Para venir a los pies de Jesucristo, para conocer realmente la salvación de Dios. Hay un llamado a las naciones y ese llamado lo tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo. Hay que ir a reconciliar al mundo con Dios. Nosotros no podemos esperar que el mundo venga acá. Tenemos que ir allá a buscarlos y a reconciliarlos con Dios y entonces sí después traerlos a la casa del Señor. Amén. Número 3. Para Cristo y sus discípulos, las tradiciones son actos de hipocresía. Las tradiciones son mandamientos de hombres. Las tradiciones desvirtúan los mandamientos de Dios en forma de sanas doctrinas. Las tradiciones son medios para disfrazar la avaricia, usando la piedad como fuente de ganancia. Las tradiciones son legalismos religiosos. Las tradiciones son costumbres que quebrantan la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que significa para el Señor Jesucristo una tradición. Y también debe también significar para usted. ¿Qué es una tradición para un discípulo de Cristo? Vamos a volverlo a repetir. Las tradiciones son actos de hipocresía. Actos de hipocresía. Las tradiciones son mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Desvirtúan los mandamientos de Dios en forma de sana doctrina. Las tradiciones desvirtúan el valor que tiene la palabra de Dios y la disfrazan como si fueran doctrinas sanas, doctrinas rectas, pero no, son herejías. Las tradiciones son medios para disfrazar la avaricia, usando la piedad como fuente de ganancia. Así lo hacían los fariseos, así lo hacían. Ellos se disfrazaban de una aparente piedad, pero sus corazones estaban llenos de avaricia. Cuando Jesús les enseñó acerca de ser generosos con la obra de Dios, bendecir al prójimo que tenía necesidad, ayudar a aquel que estaba enfermo, incluso honrar a nuestros padres, resulta que la tradición judía enseñó que si tu padre o tu madre tenían una necesidad, una calamidad doméstica, y tú, teniendo con qué ayudar a tus padres y honrar así el mandamiento que dice honra a padre y a madre, con una promesa de bendición añadida, los fariseos y la tradición resulta que enseñó que tú podías decirle a tu papá que no podías ayudarlo, a tu papá, a tu mamá necesitada, que tú no lo podías ayudar. ¿Por qué? Porque lo que tenías era la ofrenda corbán, era tu ofrenda, tu sacrificio para pagar el tributo al templo. Y Jesús decía, de esta manera ustedes han invalidado la palabra, el mandamiento que dice honrar a padre y a madre por vuestra tradición. Eso es un acto de hipocresía, eso es un acto de legalismo religioso. Eso es un acto de hipocresía, eso es legalismo religioso. Tratar de apegarse a la letra de la ley, violando el espíritu de la ley. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Yo no sé si usted me ha entendido, pero mire, en la ley se enseñaba también que había que pagar diezmos, la 10ª parte de tus ingresos. Y en muchas congregaciones cristianas se le ha enseñado a la gente que usted, el diezmo es intocable, que usted peca si usted toma lo que es el diezmo para el Señor. Y eso es una mentira, eso es una falsedad. Te enseño hoy, y que nunca se te olvide, la única manera en que usted puede tomar una parte
del diezmo, que es del Señor, es cuando se presenta una situación calamitosa, ya sea en tu vida, en tu familia o con tus padres. Si se presenta una situación de desastre, de calamidad, si se presenta una tragedia y tú, con lo único con lo que cuentas para ayudar en esa necesidad, usted puede tomar una parte del diezmo. No lo puedes tomar todo, pero puedes tomar una parte del diezmo con la consabida instrucción en Levítico capítulo 27, verso 31 en adelante, de que usted, cuando vaya a reponer ese diezmo, tienes que añadir la quinta parte de lo que tomaste. Tienes que añadir lo que tomaste más un 20% porcentual. Tienes que añadirlo. Pero sí puedes tomarlo, ¿sí? Después que tú hagas esta restitución. ¿Cuántos entendieron eso? Ahora, esto es para situaciones como las que describí, ¿no? Una calamidad, una tragedia. Está en juego tu vida. Bueno, en las congregaciones evangélicas legalistas se ha enseñado que usted no puede tocar el diezmo. Eso es intocable, porque tú pecas y vas a abrirle la puerta al devorador y al diablo te va a arruinar. Mire, esta no es toda la verdad. La Biblia enseña que sí se puede redimir, sí se puede rescatar una parte. Pero después, cuando usted lo vaya a reponer, ya sabe, tiene que poner lo que tomó más un 20% sobre lo que tomó. Mira cómo se la sabe Dios en asuntos de finanzas, ¿verdad? ¿Quién le enseña a Dios sobre finanzas? ¿Quién? Bueno, aquellos que son atrevidos, aquellos que son osados y que usan la piedad, que usan la fe como una fuente de ganancia. Aquellos que se hacen ricos, se hacen millonarios a base de ganancias deshonestas. A su nombre. En esta congregación se ha enseñado esta doctrina. Aquí se ha enseñado la palabra de Dios. Y cada quien es responsable delante de Dios con lo que se le ha enseñado. Amén. Las tradiciones son costumbres que quebrantan la palabra de Dios. Costumbres que quebrantan la palabra. La quebrantan, ¿sí? La invalidan. La invalidan. Y cuando tú invalidas la palabra, tú pecas. Porque el pecado está definido sencillamente como una infracción de la ley. Una infracción de la ley, eso es pecado delante del Señor. Concluimos. Para usted, ¿qué significa una tradición? Esa es una pregunta para usted. ¿Qué significa para usted una tradición? Espero que lo que usted crea que es una tradición es lo mismo que Cristo y sus discípulos. ¿En qué posición se encuentra usted hoy con relación a esta palabra? ¿Cómo te encuentras tú en relación a esta palabra? ¿Cómo estabas creyendo tú que era una tradición? ¿Cree usted sinceramente que sus tradiciones religiosas son superiores a la palabra de Dios? Hay gente que lo cree. A muchas personas que nosotros hemos ido a testificarle del evangelio, ellos inclusive no solo rechazan el mensaje, sino que algunos vienen y te muestran una calcomanía que colocan en su puerta. ¿Qué te dice en esa calcomanía? Aquí somos católicos, nacimos católicos y moriremos siendo católicos. Ellos siguen una tradición familiar porque creen que su tradición los va a llevar al cielo. Pero esto es un error, completamente equivocados. Hay un solo nombre bajo el cielo en que nosotros podemos ser salvos, y es en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿O cree usted que Dios se equivocó y son sus líderes espirituales los que tienen la razón? Cuando tú te enfrentes a una tradición y la quieras confrontar con la palabra de Dios, tú tienes que decidir a quién vas a obedecer, a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir a lo que tus maestros y tus líderes te enseñaron? ¿O vas a creer y vas a obedecer lo que dice la palabra de Dios? Esa decisión es suya. Y tarde o temprano usted va a ser confrontado con una tradición familiar o una tradición cultural
o una tradición religiosa. En estos días que vienen, hay una tradición cultural aquí en esta ciudad. Y para algunos esto no hay ningún problema. Yo puedo currambear, yo puedo participar del carnaval, yo puedo estar allí en el desfile de las carrozas, en el desfile del bando, la lectura del bando, en la guayerna y todas estas cosas, no hay ningún problema. Es más, después que pase el carnaval, el miércoles de ceniza vengo aquí a la iglesia y pido la bendición del pastor y listo. Pequé, ¿verdad? Recé y empaté. Cuidado, porque la práctica de una tradición cultural como esta te puede llevar a la condenación de tu alma. ¿Dicen amén? Amén. Jesús declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Solo la verdad de Dios, revelada en las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, puede darte salvación. Amén. Libertad y esperanza eterna. Amén. No es una tradición. Es la verdad revelada en la palabra de Dios, la que te puede hacer libre. ¿Libre de qué? Del poder de una tradición. Porque tienen poder. Estas tradiciones culturales, religiosas. Estas tradiciones que en el mundo, en muchos lugares del mundo hoy tienen poder. Y el único que puede vencer el poder de esa tradición es el poder del Espíritu Santo del Señor en tu vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias en esta hora. Con tus palabras dígale al Señor: gracias porque tú me hiciste libre de tradiciones religiosas, culturales, tradiciones familiares que no me llevaron al conocimiento de la verdad. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos conocido tu palabra que es verdad. Ella nos ha hecho libres. Porque tú, Señor, nos has hecho libres. Gracias, Señor, por colocar en nosotros la esperanza de la vida eterna. Y aquí quiero hacer un llamado a los amigos que nos están visitando, para que oren junto conmigo. Si usted ha escuchado esta palabra, te ha creído en esta palabra, cree que esta palabra es verdad, repita conmigo esta oración. Esta es una decisión que tienes que tomar y no la puedes tomar mañana ni pasado mañana, porque nadie te puede garantizar a ti, nadie, que tú vas a amanecer con vida mañana. Nadie. Solo Dios es el que conoce nuestros tiempos, nuestro destino, nuestro mañana. Solo Dios. Así que es mejor hoy tome la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Ora junto conmigo. Esta es tu decisión, esta es tu necesidad. Ore junto conmigo y diga: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Y hoy te pido perdón. Perdón por mis pecados, por mi ignorancia. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me limpies con tu sangre de todo pecado. Límpiame. Séllame ahora como tu propiedad privada. Séllame. Quiero ser para ti. Quiero entregarte mi vida. Quiero que me selles con tu espíritu. Me enseñes a perseverar en tus caminos. Desde ahora y para siempre. Por la fe, dígalo, por la fe en tu palabra. Hoy me confieso como un hijo tuyo, hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.